La mayoría de quienes suponen o saben que Estados Unidos no está en su mejor momento, realmente no tienen idea de cuán grave es la situación. Por eso necesitas ver este video, para que puedas comprender la magnitud de los problemas que afronta la potencia norteamericana. Y es que Estados Unidos está sumergido en una decadencia social extrema que se ha extendido a lo largo y ancho de su territorio. Ya no hay que ir a las zonas pobres para presenciar cómo la miseria está carcomiendo a las comunidades, cómo las destruye lentamente. La situación es tan grave e imposible de ocultar que en los alrededores de la Casa Blanca de Washington se encuentran campamentos de indigentes, y en las manzanas cercanas abundan las agujas que los adictos utilizan y desechan. Cada vez hay más personas sin hogar. La delincuencia está alcanzando niveles críticos mientras la pobreza gana terreno. La prosperidad parece abandonar el país. Se nota incluso en las zonas de la clase alta. Quédate y conoce cómo la locura social está apoderándose de Estados Unidos, lo que nadie te cuenta. En Estados Unidos, el declive social ya es demasiado evidente. Simplemente es imposible ocultarlo y a medida que pasa el tiempo solo se agrava, volviéndose una gran preocupación para todos. Y la mayoría se pregunta si esto que está ocurriendo se detendrá en algún punto, si las cosas mejorarán para que todo sea como era antes, en los buenos tiempos, o si por el contrario, el declive social y la miseria seguirán creciendo hasta tocar fondo. La gran pregunta es, ¿Estados Unidos volverá a ser grande otra vez? Primero analizaremos el panorama actual y luego podrán sacar sus propias conclusiones. El declive social se hace cada vez más grande. Comencemos hablando de Filadelfia, la que una vez fue una de las mejores ciudades de Estados Unidos y del mundo. Era un modelo a seguir, donde abundaba la prosperidad, se respiraba el éxito y su infraestructura era envidiable. Pero como sabemos, lamentablemente ya no es así. Poco a poco y por culpa del abandono gubernamental, la ciudad se fue convirtiendo en un pozo oscuro de miseria. La locura social es fácil de apreciarse con los llamados zombies de Filadelfia, personas cuyas vidas cayeron en una espiral descendiente de desgracia, miseria y adicción a las peores sustancias. Hay miles de videos en los que se puede apreciar cómo viven estas personas, las cuales la mayor parte del tiempo están bajo los efectos destructivos de esas sustancias. Ver a estas personas, que son miles por toda la ciudad, produce una sensación escalofriante. Y es que puede parecer irreal, son imágenes realmente fuertes. Una realidad que no solo está destruyendo vidas, también a la ciudad y a las personas que viven en ella. Y quizás el asunto no fuera tan preocupante si solo ocurriera en la ciudad de Filadelfia, pero no es así. La pobreza, la indigencia y el aumento del abuso de sustancias están proliferando por todo el país. Y es que ni siquiera Washington, D.C., la capital de la nación más poderosa del planeta, se salva de este desolador panorama. Se ha vuelto un basurero de agujas, de desechos y en el hogar de cientos de refugiados. Así lo muestra el periodista independiente Benny Johnson en su canal de YouTube. Él cuenta con molestia e indignación el estado deplorable de la capital, en donde vivió y trabajó gran parte de su vida. Fue muy impactante para él ver a esa comunidad que vive en la miseria y que crece a medida que la pobreza alcanza a más ciudadanos. Johnson se metió a la estación de trenes de la capital, Union Station, y mostró en vivo el lugar. Este se había convertido en un pueblo fantasma. La mayoría de las tiendas y negocios han estado cerrando por la crisis económica y la decadencia de la ciudad. Además, la llamada calle del deseo, donde abundan las damas de compañía, tienen las aceras llenas de preservativos usados y vidrios rotos por los numerosos actos de violencia. Y el problema de la estación de trenes se ha extendido a muchas partes de la ciudad. Los negocios simplemente están cerrando. No hay mucho dinero en las calles para que las ventas sean lo suficientemente altas y haya ganancias. Aunque lo que sí abundan son los indigentes y los adictos, generalmente donde estos se la pasan. Los negocios cierran porque los clientes empiezan a evitar esas zonas. Y como hemos dicho, el problema se ve de costa a costa. Un problema de salud pública que se hace insostenible. El trabajo de Johnson lo ha llevado a visitar las principales ciudades del país y ha sido testigo del problema en primera persona. A nivel nacional, las enfermedades relacionadas con el abuso de sustancias ilegales
se han disparado en alrededor de un 70% en los últimos 2 años, y las muertes por sobredosis dan escalofríos. Solo en 2021, aproximadamente 108,000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos, y las proyecciones para el 2030 son incluso más abrumadoras. ¿Y qué hace el gobierno federal o los gobiernos locales? Pues claramente poco o nada, porque este problema que debería abordarse como una prioridad, como un asunto de seguridad nacional, parece estar entre las últimas preocupaciones de los dirigentes del país. En la costa este de Estados Unidos, la ciudad de antaño lucha por sobrevivir. Esta, en sus mejores años, fue una de las grandes ciudades del país, una época que parece haber quedado en el olvido. La ciudad se ha convertido en una distopía en la que los ciudadanos deben hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Los pobres, los adictos y quienes viven en la miseria recurren al robo para alimentarse, mientras que las personas honestas y los dueños de negocios deben prepararse para defender sus propiedades y sus pertenencias. Es como vivir en una película posapocalíptica, describió Johnson durante su visita. Y es que las personas compran herramientas para defenderse de los ataques y duermen con ellas bajo la almohada. Tengo que dormir dentro de mi negocio. No tengo dinero para pagar un mejor sistema de seguridad y la aseguradora me abandonó. Así que yo soy la defensa. Tengo mis equipos listos para repeler a esos adictos. El mes pasado me tocó hacerlo 2 veces. Contó el dueño de una tienda de comestibles entrevistado por Johnson. Las estaciones de policía ya no dan abasto para atender los crecientes llamados por robos, asaltos, violencia y demás problemas. Con cada vez más personas en situación de indigencia y más adictos, no hay manera de lograr un control sin ayuda externa del gobierno federal. Las aseguradoras han subido los costos para darle cobertura a los negocios, debido al altísimo riesgo y a la frecuencia de los robos. Los propietarios de negocios no reciben ayuda para cuidar sus bienes y deben defenderlos arriesgando sus vidas. Esto ha impulsado el cierre de miles de negocios, al igual que en muchas ciudades del país. Pero no solo los negocios, las personas también están huyendo de estas ciudades abandonadas por sus líderes políticos. Grandes edificios y miles de locales ahora están vacíos, muchas veces sirviendo como refugios para los adictos y como guarida para las bandas criminales que les surten las sustancias ilegales. Un negocio muy rentable. Y con poca fuerza policial para combatirlo, es un gran momento para estas organizaciones delictivas. Portland, otra de las que alguna vez fue una gran ciudad, también está sumida en la miseria, el abuso de sustancias y la delincuencia. Los adictos están entre los principales criminales, aunque mayormente cometen crímenes menores. Entran a tiendas de comestibles y roban algo para comer o beber. Por supuesto, a veces pueden ser muy agresivos y peligrosos, dependiendo de su desesperación o si están bajo los efectos de alguna sustancia. Pueden creer que esta situación obligó a Walmart a abandonar Portland, aunque inimaginablemente años atrás es una realidad actualmente. Filadelfia fue otro de los lugares que visitó Johnson y quizás fue donde se impactó más, principalmente por la asombrosa cantidad de zombies vivientes que hacían vida en las calles de la ciudad. La pobreza, la miseria y la decadencia es simplemente abrumadora. No se puede comprender la magnitud si no se mira directamente. Las grandes ciudades pierden residentes y negocios. Las economías se desploman. Todos estos problemas de adicción y delincuencia han estado impulsando a muchas personas a salir de estas ciudades para buscar lugares con mejores condiciones de vida. Los propietarios de negocios hacen lo mismo. Prefieren vender todo y buscar lugares donde haya una economía más próspera que les permita crecer y dejar de correr peligro. Sumado a esta pérdida de consumo y contribuyentes, están los jubilados, quienes cada vez son más y generalmente son los que se quedan, lo que significa una carga más grande para la ciudad y el gobierno, mientras hay menos recaudación de impuestos. A medida que las grandes compañías sigan abandonando las grandes ciudades, la pobreza, el desempleo, la delincuencia y la adicción crece. El declive que hundió a Detroit y del que aún no se recupera, ahora se ve en muchas ciudades. Muchos recordarán que décadas atrás Detroit era el centro de la industria automovilística de Estados Unidos. Allí emergieron grandes marcas como Ford, General Motors y Chrysler.
por lo que se establecieron las fábricas automotrices más importantes del país. Pero eso cambió drásticamente con los avances tecnológicos. Nuevas técnicas de fabricación nacidas en el extranjero, en lugares como Alemania y Japón, y la automatización reconfiguraron toda la industria automotriz. Esto provocó que de un momento a otro decenas de miles de puestos de trabajo dejaran de ser útiles y el desempleo se fue a las nubes, lo que disparó la pobreza y la delincuencia. Detroit nunca pudo recuperarse y otras crisis económicas aumentaron su nivel de deuda y miseria. La ciudad tuvo que declararse en bancarrota y desde entonces las cosas no han mejorado realmente. Actualmente el porcentaje de personas en Detroit que viven bajo el umbral de pobreza supera por mucho el 30%, alrededor de 3 veces el promedio nacional, por lo que no es de extrañar que la tasa de delincuencia sea la segunda más alta. Desde principios de los 2000 y hasta 2023, Detroit ha perdido más del 30% de su población. Esto ha convertido a la ciudad en un pueblo fantasma en muchas de sus zonas residenciales e industriales. Situaciones similares se ven en la mayoría de todas esas ciudades que tuvieron grandes industrias manufactureras. Cuando las compañías vieron el potencial ahorro que obtenían produciendo en lugares como México, China y Asia, las fábricas se mudaron. Otras simplemente quebraron por las duras crisis económicas, lo que dejó a cientos de miles sin empleo. La crisis migratoria. Las políticas de la administración de Joe Biden durante los primeros años de su gobierno fueron excesivamente permisivas con la entrada de inmigrantes, lo que ha estado sumando presión en muchas ciudades del país, agravando los problemas de desabastecimiento, inflación, contaminación, delincuencia, adicción y la cantidad de personas sin techo. Nueva York y California son los lugares más afectados por la llegada de cientos de miles de personas, las cuales en su mayoría no cuentan con suficientes recursos para mantenerse por su cuenta. La situación en la ciudad de Nueva York ha sido tan delicada que incluso se tuvo que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para poder controlar la gestión de los migrantes. Muchos, en su mayoría, para apoyar con la reubicación en los refugios y para el proceso de solicitud de asilo. Todas estas operaciones son diarias y requieren de un gran esfuerzo por parte del gobierno para la logística de los más de 60,000 inmigrantes que la ciudad tiene bajo su cargo. Otro problema enorme para la ciudad, debido a que a pesar de que tiene una enorme deuda pública y se enfrenta a un déficit fiscal de miles de millones de dólares, tiene que costear el gasto de miles de inmigrantes. Hablamos de la alimentación y el refugio para más de 60,000 personas diariamente. Un gasto insostenible. Pero no es todo el problema. Los propios residentes de ciudades como Nueva York y San Francisco también deben huir porque no pueden seguir costeándose una vida en esos lugares. El precio de la vida es demasiado alto, comenzando por el de la vivienda. Muchos han sido empujados a vivir en las calles, ya que no tienen recursos para mudarse ni apoyo en otros lugares. La indigencia es la única opción. La locura social en las calles. Con situaciones similares de pobreza, desempleo, alto costo de vida, delincuencia y un acceso cada vez más fácil a las sustancias ilegales, la locura social está a la orden del día en las calles. Las personas simplemente están intentando sobrevivir entre la miseria, el olvido y el hambre. Lo último es inevitable para quien no tiene medios para comprar alimentos. Esto fuerza a muchos a hacer lo que sea con tal de llevarse algo a la boca para comer. La mayoría rebusca entre la basura, otros piden dinero en las calles y algunos se dedican a delinquir. En los barrios de Nueva York, los delincuentes roban cosas en un determinado lugar y luego intentan venderlo solo a algunas calles de distancia, a la vista de todos. Así es el nivel de caos, inseguridad y descuido gubernamental. Los expertos en sociología de Estados Unidos están más preocupados que nunca por la situación. Aseguran que la decadencia está erosionando los cimientos de las ciudades. Es sistemático y solo empeorará con el tiempo. Las personas mayores que viven en ciudades como Nueva York solo tienen el recuerdo de lo que alguna vez fueron. La ciudad que nunca duerme recibió a millones de inmigrantes a lo largo de su historia y les dio la oportunidad a muchos de surgir y crecer. Crearon negocios y compraron casas. Ahora eso es imposible para la gran mayoría, y los más desafortunados se enfrentan a condiciones de vida inhumanos.
Los Ángeles y San Francisco, años atrás, eran las ciudades soñadas para millones de personas. Eran los lugares donde se podían alcanzar los sueños más grandes. Ahora, estas ciudades son nidos de miseria, que solo siguen brillando por los ultrarricos que viven en zonas de lujo, con servicios de primera y seguridad privada para protegerse de los efectos de la pobreza, la delincuencia y los adictos. California, conocido como el Estado Dorado, ahora es el Estado de los indigentes. Desde 2017 hasta el 2023, los barrios donde el 30% o más de sus residentes son pobres pasaron de ser unos 1.000 a más de 6.400 en todo el país, un incremento demasiado alto. La situación es tan evidente que incluso los medios de comunicación que están a favor del gobierno federal admiten que la pobreza es un grave problema. Han llegado a decir que muchas de las grandes ciudades que antes eran motores de crecimiento y de oportunidades, ahora son lugares llenos de miseria, delincuencia y vicios. La locura social parece una fuerza indetenible que no dejará de crecer si el gobierno no empieza a actuar ya. La situación en Estados Unidos es muy preocupante, sobre todo por el hecho de que no parece que el gobierno federal se esté tomando la situación en serio. El dinero de los contribuyentes se está empleando para un sinfín de intereses internacionales, mientras se descuida lo que ocurre en casa. Si no se toman medidas, el país podría enfrentarse al deterioro sistemático del cual será muy difícil escapar.